nosotros tenemos una oración, nos encontramos con diferentes categorías de palabras. Si yo, por ejemplo, digo la casa es roja, yo allí tengo 4 palabras diferentes, la casa es roja, y ninguna de esas 4 pertenece a la misma clase. Por ejemplo, la sería un determinante, casa sería un sustantivo, es sería un... ¿Qué clase de palabras es? Un... No, no me asustéis. ¿Qué clase de palabras es? No, por favor. Es de ser un verbo. Un verbo. Sí. ¿Y roja? ¿Qué clase de palabra es roja? Un adjetivo calificativo. Sí. Entonces, cada una de esas 4 palabras pertenece a una clase de palabras determinada, a una clase de palabras diferentes. El año pasado, en primero, visteis una serie de palabras. El año pasado, en primero, visteis, si no me equivoco, visteis el determinante, visteis el sustantivo, visteis el pronombre, visteis el adjetivo y visteis un poquito el verbo, si no me equivoco. Entonces, este año, ¿qué clase de palabras vamos a ver? Este año, y cuando me refiero a este año me refiero a este curso, vamos a hacer hoy un repaso del verbo y luego vamos a ver las categorías de palabras o las clases de palabras, que es lo mismo clase o categoría de palabra. Vamos a ver las clases de palabras que nos faltan, que son además las categorías de palabras invariables, que son el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Se llaman invariables, ¿por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, un adverbio como allí, ¿sí?, no tiene plural, no tiene masculino, no tiene femenino, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro, frente a las otras clases de palabras que son variables. El sustantivo es variable. Yo puedo decir niño, niña, niños, niñas, niñitos, niñazo, ¿sí? El artículo es variable, el determinante es variable. Yo puedo decir aquel, aquella, aquellos, aquellas. El adjetivo es variable. Yo puedo decir rojo, roja, rojos, rojas, rojitos, rojazos, ¿sí? El pronombre es variable. Yo puedo decir nosotros, nosotras, yo puedo decir yo, él, tú, ¿sí? El pronombre es variable. Y el verbo es muy variable. De todas las categorías, gramaticales, el verbo no solamente es la que más variedad admite, en el sentido de que nos dice si es primera persona, segunda persona, tercera persona, si es singular, si es plural. Nos dice el tiempo, si es pasado, presente o futuro. Nos dice el modo, si es indicativo, si es subjuntivo o si es imperativo. No solamente nos dice si es pasivo, si es activo. No solamente nos da toda esa información, sino que el verbo es la palabra más importante de la oración porque el verbo forma oraciones. Yo puedo tener una oración, por ejemplo, como ven, eso es una oración completa y está solamente formada por un verbo. Y si yo no tengo verbo, no tengo una oración. Tengo otra clase, tengo otra cosa, tengo un conjunto de palabras que pueden tener un significado más o menos completo, pero no tengo una oración. Para tener una oración tengo que tener un verbo. Sí, por eso el verbo es siempre el núcleo del predicado de la oración, que es lo mismo que decir que el verbo es el núcleo de la oración. Sí, todo esto suena del año pasado porque el año pasado lo visteis, el año pasado visteis el verbo. Pero bueno, por si acaso, vamos a hablar un poquito más del verbo. El año pasado, primero, visteis que el verbo nos da información de persona, si es primera persona, segunda persona o tercera persona. O sea, si es primera persona es yo, si es segunda persona es tú, si es tercera persona, él o ella, ¿sí? Pero también nos da información de si es singular o plural. Si yo digo comemos, eso es primera persona
pero primera persona del plural, porque es nosotros. Sabéis que las personas tienen singular y plural. Yo, nosotros, tú, vosotros, él o ella, ellos, ellas. ¿Sí? Por tanto, número. Y después tenemos tiempo, que puede ser presente, como pueden ser pasados, los pretéritos, y hay diferentes tiempos. He comido, comía, comí, hube comido, había comido. Por tanto, dentro del pasado hay diferentes tiempos, a esos tiempos los llamamos pretéritos. Tenemos pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior. No os los tenéis que estudiar, tenéis que identificar los verbos y utilizarlos bien, pero no os los haré identificar de esa manera. Y luego tenemos, atención, las formas no personales del verbo, que son estas formas que no nos indican la persona ni el número. Por ejemplo, hablar. Hablar es el infinitivo, hablando es el gerundio y hablado es el participio. Y si yo digo, fijaos, si yo digo, por ejemplo, no sé, hablar con D final, está claro que es vosotros, por tanto es segunda persona del plural. Pero si yo digo hablar, no sabemos a qué persona se refiere, porque justamente son formas no personales. En todo esto voy tan rápido porque esto es un repaso de lo del año pasado. Esto es lo que tenéis que tener claro del año pasado. ¿Vale? ¿De qué os quería hablar este año? De las formas irregulares de los verbos y de las formas regulares. Esto, los que habláis castellano, o bueno, catalán funciona también de manera bastante similar. Sabemos que hay unas formas de los verbos que son regulares porque todas son iguales, pero luego hay unos verbos que son irregulares. Por ejemplo, si yo digo hoy he hablado, ¿sí? Ayer hablé. Eso es regular. Pero imaginaos que en lugar de hablar yo utilizo el verbo estar. Hoy he estado y ayer estuve. Sí, por tanto, estuve ya es irregular. Si yo digo hablé, amé, salté, calcé, ¿sí? Cacé, esos son regulares porque son todos iguales, todos tienen las mismas terminaciones. Pero luego nos encontramos con verbos que no siguen esa regularidad, que no siguen ese patrón, sino que siguen otros patrones. Y hay muchos verbos en castellano que son muy irregulares. Y hay muchos verbos que son muy irregulares en muchas personas. ¿Cuál diríais que es el verbo más irregular en castellano? Anduve. Anduve es uno que es irregular justamente solo en el pasado. Y la gente lo usa mal. Muchísima gente dice andé en lugar de anduve cuando teníamos que decir anduve, ¿sí? El verbo caber es probablemente el más irregular en castellano. Caber. En presente, ¿cómo es? Yo. No, presente. Yo quepo. No yo cabo, yo quepo. Yo quepo. Sí. En pasado, ayer yo. Cupe. Sí. Y en futuro, mañana yo. Cabré. No caberé, sino cabré. Sí. Y fijaos, es quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben. Cupe, y como es cupe, después en pretérito imperfecto de subjuntivo es cupiera. ¿Pero pasado? Cupe. C-U-P-E. ¿El futuro? Cabré. ¿Y se cambia P con B? Sí, es que es irregular para todo. Sí, es que es irregular para todo. Por eso os he dicho que es probablemente el verbo más irregular en castellano. Pero incluso verbos que parecen regulares, luego de repente en una forma verbal son irregulares. Por ejemplo, el verbo abrir. El verbo abrir es un verbo regular. Abro, abres, abre. Igual que vivo, vives, vive. En pasado, abrí, abriste, abrió. Igual que viví, viviste, vivió. Pero luego resulta que yo digo, esta mañana he abierto, no abrido, que tendría que ser como vivir, vivido, tendría que ser
abierto. Perdona, lógicamente tendría que ser abrido y al final decimos abierto. No sé si os habéis fijado, pero los niños pequeños, cuando empiezan a hablar, hacen todos los verbos regulares. Todos. Y es a partir de los 6, 7 años que se empiezan a dar cuenta de que no es abrido sino abierto, o porque lo escuchan o porque la gente les corrige y les dice, no se dice abrido, se dice abierto. ¿A que sí? Pero cuando somos pequeños hacemos todos los verbos regulares. Todo lo hacemos regular hasta que alguien nos dice, no es así, o escuchamos y vamos aprendiendo por haberlo oído, ¿vale? Entonces, los verbos irregulares, fijaos, los niños pequeños, por ejemplo, dicen, ¿cuándo venirá papá? O mi hermano tiene 2 bicis, porque hacen los verbos irregulares. Luego, cuando los peques empiezan a hablar, aplican esa gramática de forma regular y luego es cuando les vamos corrigiendo y les decimos, no se dice venirá, se dice vendrá, no se dice tiene, se dice tiene. Y entonces esos niños empiezan a hacer los verbos irregulares, irregulares. Por tanto, serían los verbos irregulares los que se salen de la norma, mientras que los regulares serían los que siguen siempre el patrón. Y vuelvo a repetir, no todos los verbos irregulares son irregulares en todos los tiempos o en todas las formas. Hay verbos irregulares que son irregulares en alguna persona o que son irregulares en algún tiempo. Básicamente hay 3 irregularidades. Está la irregularidad del presente, la irregularidad del pretérito perfecto simple, de anduve, estuve, ¿sí? Dije, fijaos que no es decir, es dije, ¿sí? Fijaos que no es conducí, es conduje, conduje, ¿sí? No es producí, es produje, ¿sí? Por tanto, nos encontramos con los del pretérito perfecto simple, que son irregulares, y luego con los del futuro, ¿eh? No decimos caberé, sino cabré. No decimos deciría, sino que decimos diré y diría, porque luego el condicional se forma sobre el tiempo del futuro, ¿eh? ¿Vale? Por tanto, lo que hay que mirar es el modelo y a partir de ahí nos sale si el verbo es regular o irregular con esas 3 irregularidades que os he dicho, ¿eh? Cuando tenemos el verbo modelo, cogemos por ejemplo amar y fijaos, amo, amó, amaré. Eso sería la forma regular. ¿Qué pasa con el verbo soñar? Que en presente es irregular porque fijaos, no decimos yo soño, decimos yo sueño. Pero fijaos, yo sueño, tú sueñas, él sueña, pero nosotros soñamos, vosotros soñáis y ellos sueñan. O sea, es irregular en algunas personas, no en todas, ¿sí? En futuro, por ejemplo, perdonad, en futuro el verbo soñar es regular, en pretérito perfecto también es regular, pero es irregular en presente. El verbo andar es regular en presente. Yo ando, tú andas, él anda, nosotros andamos, vosotros andáis, ellos andan, pero es irregular en el pasado, que es anduve, anduviste, anduvo, ¿sí? Y en futuro es regular. Lo mismo os puede pasar con los verbos que terminan en er y con los verbos que terminan en ir. Y en castellano, repito, hay muchísimos verbos irregulares, muchísimos. Yo no sé